este lugar adoramos al Señor. En este lugar adoramos al Rey. Él es nuestro Dios, digno de gran alabanza. Ven a adorar al Rey. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche preciosa, hoy domingo 25 de octubre, Día del Señor. Qué rápido el tiempo, termina octubre, los milagros continúan y no se queda en este mes. Para mí es un privilegio estar aquí, en este bastión también de la fe pentecostal en Lima, Perú. Particularmente el Templo de Jesús, una congregación en donde casi ya 30 años atrás el Señor permitió estar al frente pastoreando esta linda Grey. Muchas cosas han pasado, pero su Señor, mi Señor, sigue siendo el mismo y la honra y la gloria para Él. Gocémonos en este servicio de Tati, tiempo de alabanza, testimonio e intercesión. Dios le bendiga, hermanos y amigos de Maná. Les saludamos muy cordialmente desde Lima, Perú, invitarles a este programa de Tati, tiempo de alabanza, testimonio e intercesión. A continuación pasaremos a la lectura bíblica que nos traerá mi esposo, el pastor Wilfredo Rosado. El libro de los Salmos, el capítulo 103, verso 1 al 5, dice de la siguiente manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amado Dios y Padre, venimos en este momento a tu presencia para darte las gracias, para darte la gloria, la honra, reconocer que usted es el Señor, Dios Todopoderoso, el cual reina y tiene control de todas las cosas. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedimos que tu Espíritu Santo guíe, que esta palabra, Señor, de este tiempo de Tati, Señor, pueda ser usado para restaurar vida, para transformar vidas, para que hayan cambios. Y Señor, que esta palabra poderosa llegue a los 5 continentes de este mundo y muchas almas, Señor, vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá.
embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer.
poco temo yo. Oh, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Bendiga, mis amados hermanos, les habla el pastor Joel López Yasser, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz en Cuba. Un saludo fraterno para nuestro hermano y amigo doctor Samuel Díaz, presidente del Ministerio Maná, por esta inmerecida oportunidad de poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo por medio de este podio virtual. Mi mayor gratitud para mi Salvador, el cual dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Quiero compartir en esta ocasión con ustedes una palabra que aparece en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versos 12 y 13, la cual cito en el nombre de la bendita Trinidad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor añada bendición a través de esta palabra a cada una de las vidas de ustedes. Esta declaración forma parte precisamente de la contestación que hiciese nuestro Señor Jesucristo a la pregunta hecha por sus discípulos en el verso 3: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pregunta que a su vez también tuvo como precedente la declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo en el verso 2 tocante a la destrucción del templo. Ellos le preguntaron cuándo, aludiendo a fechas, pero lejos de dar fechas, nuestro Señor listó una serie de acontecimientos que iban a servir de antesala, de preludio a la materialización de estos tres eventos proféticos del verso 3. Pero más que un acontecimiento, estamos delante de una estrategia que Satanás ha implementado de manera reiterada en contra del pueblo del Señor. Me refiero al hecho de que él pues intenta constantemente apartar al creyente de la vida de comunión con Dios, de la vida
de oración. Digo con tristeza que es una estrategia que al infierno le ha dado mayúsculos resultados. La palabra recoge momentos como el que aparece desde los mismos comienzos en el libro de Génesis, capítulo 3, el verso 8 declara: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aprendemos de este versículo por inferencia dos cosas importantes que nos arrojan luz tocante a la relación que existía entre Dios y aquellos primeros creyentes. En primer lugar, que Dios descendía al huerto del Edén para tener intimidad con Adán y con Eva, y que en segundo lugar Adán y Eva tenían comunión, tenían intimidad con la presencia del Señor. Recordemos que Edén es la traducción de un vocablo hebreo que quiere decir delicias, placer, deleite. Eso era precisamente el huerto del Edén, era un lugar de placer, era un lugar de delicias, era un lugar de deleite. David, que era un amador y un conocedor de la presencia del Señor, nos dice en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dos revelaciones nos da aquí el Espíritu Santo a través de David. En primer lugar, que para que podamos transitar victoriosamente por la senda de esta vida, tenemos que hacerlo bajo el amparo, bajo la cobertura de la presencia del Señor. Y en segundo lugar, que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicias para siempre. En el Salmo 37:4 también David nos refiere allí en el verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. David nos presenta aquí la oración como un momento de deleite, a diferencia de lo que comúnmente nosotros experimentamos. El Espíritu nos dice aquí que la oración es un momento de deleite, es un momento de placer. Por cierto, recíproco. Cuando estamos en la presencia del Señor, nuestros corazones se alegran, pero también se alegra y se deleita el corazón del Señor. Pero Satanás es un aborrecedor de estos tiempos de deleite. Él trata de impedirlo o de estorbarlo. Por eso vemos en el huerto del Edén cómo él idea un plan, el cual consistía en hacer que Adán y Eva desobedeciesen la palabra establecida por Dios, y tristemente lo logró. Los resultados fueron nefastos. Vemos por una parte que ahora Adán y Eva, al oír la voz de Dios, se escondieron. Dice la palabra que sintieron temor. Y por otra parte vemos en el verso 23 que la palabra declara: y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Ese huerto que antes era un lugar de comunión, que antes era un lugar de deleite, al cual Dios descendía para tener intimidad con ellos, ahora lo vemos convertido en un lugar deshabitado, en un lugar desolado. Este huerto deshabitado es un testigo solemne que Dios nos ha dejado impreso en su palabra para que aprendamos dos cosas. En primer lugar, que Satanás no escatima en esfuerzos por estorbar nuestra vida de intimidad con Dios, nuestra vida de oración, pero por otra parte también nos enseña cuánto esfuerzo debemos nosotros poner en curso para perseverar en la oración. Hay otro momento, queridos hermanos, en el cual vemos implementada también por parte de Satanás esta estrategia, y me estoy refiriendo al tiempo de la cautividad del pueblo de Dios en Babilonia, más precisamente cuando el imperio medio-persa estaba en el poder y cuando este gran estadista y profeta de Dios llamado Daniel sobrepasaba ya los 80 años de edad. En ese capítulo 6, verso 1, se nos dice que el rey Darío, el rey Medo, para tener una mejor organización y un mejor control en su reino, constituyó 120 sátrapas, y sobre esos 120 sátrapas 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, que informasen a estos gobernadores para que el rey no fuese perjudicado. En el verso 3
se nos dan dos informaciones muy valiosas tocante a Daniel. En primer lugar, se nos dice que Daniel era superior, es decir, que la competencia de Daniel era superior a la de estos sátrapas y estos gobernadores. Y por otra parte se nos dice que hay un porqué, porque había en él un espíritu superior. Esa competencia de Daniel provenía de Dios, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 5, en su parte final, dice el apóstol allí que nuestra competencia proviene de Dios. Esa competitividad de Daniel intencionó en el corazón de Darío el deseo de ponerlo sobre todo su reino, algo que por supuesto se tradujo en celos y envidia por parte de aquellos sátrapas y gobernadores, cumpliéndose así lo que decía el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 4, que toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Movidos ellos por estos celos y esta envidia, comenzaron a hacer una investigación minuciosa en la vida de Daniel para tratar de encontrar algo que pudieran usar para acusarlo. En esa investigación ellos hicieron un doble descubrimiento que de seguro fue una gran sorpresa para ellos, pero queda también para una gran enseñanza para cada uno de nosotros. En primer lugar, descubrieron que la vida moral y la vida de servicio de Daniel eran sumamente sólidas, y en segundo lugar descubrieron que esa superioridad de Daniel, que esa competencia de Daniel tenía como causa la vida de oración que Daniel tenía diariamente en la presencia del Señor. Nuestro propio Señor Jesucristo declaró en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 verso 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. De manera que los éxitos en la vida pública de cada uno de nosotros va a tener como causa la intimidad, la calidad de la intimidad que nosotros tengamos en la presencia del Señor. Al descubrir ellos que era precisamente la vida de oración de Daniel la que le hacía tan íntegro, la que le hacía tan fiel, y la que al mismo tiempo era la causa de la promoción, se dieron a la tarea de tratar de destruir la vida de oración de Daniel. Para ellos, en el versículo 7, vemos una concertación de fuerzas. Vemos a Satanás mancomunando fuerzas para lograr este fin. Dice el verso 7 que todos los gobernadores del reino, los magistrados, los sátrapas y los capitanes, usando el método del acuerdo, se unieron, se pusieron de acuerdo para promover un decreto de ley que prohibiese la oración por un espacio de 30 días. Ese esfuerzo que hizo el infierno, la palabra recoge que tuvo resultado, porque encontramos en el verso 10 cómo nos declara la palabra que Darío firmó aquel edicto que contenía aquella prohibición infernal de no poder buscar el rostro del Señor por un espacio de 30 días. La Biblia recoge la actitud de perseverancia de Daniel. Dice el verso 10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel perseveró, pero tratemos de imaginar, amén, cuántos miembros del pueblo de Dios sucumbieron frente a este edicto del infierno. Este edicto firmado, al igual que el huerto deshabitado de Génesis 3:23, son testigos solemnes de los esfuerzos sin límites que hace Satanás para estorbar, hermanos queridos, nuestra vida de oración. Hay otro momento también importantísimo, amén, que tiene que ver precisamente con la etapa del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en las postrimerías de este, como lo recoge el Evangelio según San Juan en el capítulo 18, versículos del 1 al 3. Se nos dice allí en el versículo 1
que Cristo, amén, Emmanuel, el verbo hecho carne, Juan 1:14, fue con sus discípulos al huerto del Getsemaní. En el verso 2 dice que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque Cristo muchas veces se había reunido allí con sus discípulos, de manera que nuestro Señor Jesucristo había convertido el huerto del Getsemaní en un lugar de retiro favorito con sus discípulos. Lo interesante es que Judas conocía la ubicación exacta de aquel lugar. La palabra en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, verso 27, nos refiere allí que después de aquel bocado identificativo que Cristo le dio a Judas, Satanás entró en él. De manera que ahora Judas está siendo un instrumento en la mano de Satanás. Por eso es que vemos en el versículo 3 cómo dice que guió hasta aquel lugar de comunión, hasta aquel lugar de deleite, hasta aquel lugar de placer, una compañía de soldados. Según el diccionario de términos bíblicos, una compañía de soldados estaba compuesta por una cuantía de 500 a 1000 hombres. Es decir, que estamos hablando, queridos hermanos, de una fuerza considerable movida por el infierno a aquel lugar preciso para estorbar la comunión de Cristo con sus discípulos. Dice que fueron allí con alguaciles y que llevaron linternas, llevaron antorchas y llevaron también armas. Todo eso nos da, amén, una revelación, nos da una idea de cuánto esfuerzo es capaz Satanás de hacer para impedir nuestra vida de oración. En este capítulo 24 que leíamos a manera de base bíblica, en los versos 12 y 13, el Señor nos dice cosas que son importantes y que debemos tener en cuenta. En primer lugar, el Señor nos dice que esa estrategia Satanás la va a volver a implementar en estos días finales. Amén. Y que a diferencia de los tiempos de antaño, los esfuerzos que él va a emplear para implementarla van a ser muchos mayores. El Señor nos está hablando de que va Satanás a multiplicar la maldad, va a multiplicar esfuerzos para lograr ese fin. Luego el Señor nos habla de los resultados. Primero nos da un resultado triste, un resultado negativo, y es que muchos van a sucumbir frente a ese edicto del infierno. Muchos van a dejar de orar, muchos van a dejar de buscar el rostro del Señor. Pero nos habla de un resultado halagüeño, de un resultado esperanzador. Dice que, aleluya, va a haber un remanente, hermanos queridos, un remanente como siempre ha habido, que a pesar, amén, de todas las utilidades que el infierno va a emplear para lograr este fin, van a perseverar hasta el fin. Al igual que Daniel, no van a dejar de orar. La palabra declara en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, verso 39, que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Dios quiera que usted, querido, que me está escuchando, amén, en este momento, esta palabra, esta revelación de parte del Señor, esté en el grupo de los que perseveran. Si su altar está arruinado, Dios le está haciendo un llamado para que lo restaure. Es tiempo de restaurar el altar arruinado. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con todos los tuyos. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti,
levanta tus manos y dices: estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Ahora roto el temor. Me rescataste y yo cantaré que soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Ahora roto el temor. Me rescataste y yo cantaré que soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios bendiga a todos los que están a través de Tati. Pues como vieron la semana pasada y la antepasada, los videos, es una tragedia lo que sucedió aquí en Maracay, Venezuela, en el río El Limón. 320 familias quedaron damnificadas. Nosotros pues como iglesia que vivimos aquí en la zona, Dios nos preservó. Dios nos preservó la vida, los bienes. El río nos rodeó, mas no pasó por nuestra calle. Entendí de parte de Dios que pues tenía que salir a prestar mi mano amiga a aquellas personas necesitadas, al prójimo. Y pues abrimos nuestra casa, la convertimos en un centro de acopio. Y desde el primer día empezamos a repartir agua potable, comida preparada, ayudar a la gente a sacar el lodo de sus casas. Y pues nos dedicamos a realizar un censo de todas las personas damnificadas para así pues hacerle llegar directamente a ellos toda la ayuda que venía a través de la iglesia. En medio de esa situación pues adquirí el COVID-19 y me trajo como una neumonía bilateral en grado moderado. Total que lo que tenía era diagnóstico de muerte, según los médicos y los exámenes que me estaban haciendo. En medio de esa situación clamé a Jehová y le recordaba a mi Señor, le decía lo que dice el Salmo 41. Y le decía: Señor, tu palabra dice que el que se acuerda del pobre
en el día malo tú lo librarás. Señor, clamo a ti, Señor. Te pido perdón, Señor, por todos los errores que cometí. Y bueno, Dios oyó mi voz y en medio de esa oración, una dulce voz me respondió también con una cita y me dijo Salmo 118. Salmo que, por cierto, en la carta que me envió el doctor Samuel Díaz, me confirma ese salmo. Y bueno, aquí estoy, gracias a Dios y al aporte que he recibido de todos los amigos de Maná Internacional. Ya hoy cuento con ese aporte en mis manos que se ha convertido en medicina, en provisión para mí. Gracias les doy a ustedes por esa bendición. Y bueno, aquí estamos. Creo en Dios de que la obra que comenzó en mí la va a perfeccionar y seguiré ganando almas para el reino de Dios. Estoy dispuesto a seguir obedeciendo a Dios y a seguir llevando su evangelio a todo lugar donde Él me lleve. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo especial. Realmente la palabra del Señor sigue calando y no hay otra manera, porque para mí no solamente debe quedarse en la mente, en el corazón y en la práctica diaria. Estamos en tiempos del fin, como dice nuestro querido pastor Joel, desde Cuba, pero nos deja también un mensaje de aliento, aunque el amor de muchos se resfriará, pero hay un remanente, amén, que podemos seguir caminando hasta el fin, fieles al Señor. Y también, como dice la última canción, después del mensaje, usted y yo disfrutamos de la mejor libertad que es en Cristo. Ya no somos esclavos, solamente vivimos para Él, gloria a Dios. Entramos a este tiempo de intercesión, hay muchas peticiones. Permítame precisar solamente unas que nos han pedido. Vamos a orar por nuestra hermana Pilar Sarceño del área de Los Ángeles, para que el Señor dirija la decisión de ir de un lugar a otro lugar, pero también que el Señor ayude a nuestra hermana Delia Pérez, también de allá de California, porque tiene una dificultad y va a ser intervenida a la rodilla. Qué importantes son las rodillas, porque al menos yo las uso para arrodillarme y solamente me arrodillo para buscar la presencia del Señor. ¿Amén? Hay otra petición también en materia de salud por nuestro querido hermano Richard Almanzán, esposa de la pastora Judy. Él va a intervenirse quirúrgicamente también por la rodilla el día 5 de noviembre. Gloria al Señor, que el Señor haga su obra en aquellos que están pasando momentos de situación en salud. Asimismo, seguimos orando por nuestra hermana Emma García, hermana de la hermana Telma Centeno, y seguimos creyendo que el Señor todo lo puede, pero tiene un propósito especial en lo que es salvación y vida eterna. Gloria a Dios. La petición central que estamos en estos días de octubre ya cerrando es que oramos por los Estados Unidos. Estamos a víspera, realmente faltan apenas 9 días para las elecciones del martes 3 de noviembre, en donde se va a elegir al presidente, al vicepresidente o reelección, también a un buen grupo de senadores, de representantes, porque allá hay el sistema bicameral, pero asimismo gobernadores y otras autoridades a nivel de condado, estado, en fin. Y hermanos, vamos a orar porque hay muchas fuerzas, pero estamos notando ya la mano de Dios moviéndose para que una vez más el Señor haga su voluntad en esta gran nación que nos ha cobijado a nosotros, pero no con una cobija convencional, sino con la cobija que Dios da
porque nada se mueve sin la voluntad del Señor. Amén. Oremos también por la reapertura de las iglesias. A propósito, estamos aquí en Perú, como hemos dicho, y gracias a Dios que empezando noviembre se van a abrir las puertas, legalmente hablando, para que las parroquias, iglesias, templos, salones del reino, sinagogas, lugares de adoración puedan abrir sus puertas y lleguen los adoradores a adorar a Dios en espíritu y en verdad bajo ciertos protocolos. ¡Qué bueno! Pero también hay otros lugares donde hay muchas restricciones. Seguimos orando por los pastores para que no suelten el arado, porque algunos sienten la fuerza de esta situación de pandemia y pueden estar claudicando. Gloria a Dios que podemos interceder por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos una petición de nuestra hermana Felicia Porras, de nuestra área aquí en California. Ella nos comparte la necesidad de orar por unidad familiar, especialmente entre su hijo Ricky y su hijita Ariel, confiando en las promesas del Señor, que Él promueve la unión de la familia. Gloria al Señor, hermanos, qué bueno es el Señor, no solamente mirando alrededor, sino en espíritu y en verdad. Podemos sentirnos que hoy más que nunca, en este tiempo de pandemia, el Señor a mí me hace sentir lo que de palabra lo he dicho, o quizá en el pensamiento, de que nuestro verdadero Señor se le adora en espíritu y en verdad. Donde quiera que estemos, amén, preparemos nuestros corazones y levantando manos para interceder. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias por el tiempo especial que nos das, y el tiempo es tuyo. Tu palabra dice que tú eres mayor que el templo, y eso es en función del lugar, de la geografía, pero tú también eres mayor que el sábado. Eso nos representa que cualquier situación que haya en el tiempo, tú estás por encima de todas las cosas. Señor, te hemos presentado las peticiones que tú conoces, incluyendo aquellas que no podemos ni siquiera explicarlas, pero tu palabra dice que aún nuestro suspiro tú lo conoces. Señor, mira las peticiones de salvación donde quiera que haya esa necesidad, y esa salvación no solamente para aquellos que no te conocen, sino para aquellos que conociéndote como que claudican, como que tienen algunos temores y que dudan de su salvación. Ruégote que fortalezca, que tu palabra que hemos escuchado en esta noche llegue, Señor, a profundidad, para que los asuntos presentes y los ataques del adversario no mellen nuestra comunión contigo. Alabado sea tu nombre. Señor, te presentamos a aquellos que están enfermos, donde quiera que estén. Ya hemos mencionado las personas, pero hay muchos más. Hoy, Señor, al bajar y al descender en esta nueva semana de mañana lunes 26 de octubre, hay tanta necesidad en el día laboral, en la semana de trabajo, en el valle, como dice tu palabra. Y en nombre de los necesitados, de los arrancados, hay un leproso que viene pidiendo ayuda. Señor, permite que todo obre para bien, que tú seas glorificado y que haya sanidad. Padre amado, te presentamos la petición central sobre los Estados Unidos y las elecciones. Tu palabra nos dice que toda autoridad ha sido puesta por ti y ninguna de las que existen aparece sin tu voluntad. Ruégote, Señor, que especialmente en las elecciones próximas de los Estados Unidos, tú hagas tu obra necesaria en esta nación cuyos fundadores establecieron claramente el temor y el respeto a tu palabra y al Señor de esta tu palabra, tú, Señor, omnipotente y soberano. Señor, te pedimos que hagas esta obra, y en adición te pedimos por nuestras ciudades. Tu palabra dice que hay una necesidad nuestra de interceder por el bienestar y la paz de cada ciudad, de cada balneario, de cada provincia, y la suma de estos, de cada país, porque en la medida que haya paz en el país, en la ciudad, dependerá, mientras estemos aquí, en mucho nuestra paz aquí en el tiempo presente. Señor amado, ruégote que
sigas abriendo puertas para las iglesias que inicien, Señor, que haya un renacimiento. Pastores, líderes y los congregantes que se sacudan de ese letargo y esa acomodación de haber vivido y estar aún cómodos en esta situación virtual. Ruégote, Padre amado, que podamos sentir ese espíritu y que tu palabra del Hebreos 10:25 sea tan real en mi vida como en cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, Señor, que nunca debemos olvidar y dejar de congregarnos. Y el texto se completa diciendo, como algunos tienen por costumbre. Padre amado, te presento el ministerio que por la gracia de Dios se está extendiendo. Gracias porque en el mes de octubre hemos podido llegar a 2 naciones más. Por tu gracia, en México y en Venezuela. Señor, de Argentina, Colombia, Perú, no solamente en esta zona del Urubamba, sino también, Señor, en el Caribe. Trabaja, Señor, en Puerto Rico, en la República Dominicana, Haití y Cuba. Ayuda tu obra y en medio de los tiempos da un avivamiento especial. Señor, hay muchas otras peticiones, tú la conoces. Hemos recibido también una petición a propósito de un joven que pide que le ayudemos a orar porque él está por hacer la decisión más importante en la vida. Un joven cristiano, hijo de pastor, que quiere lo mejor para ti. Y nos imaginamos que esa decisión es con quién se va a casar. Pero lo más importante es que lo hagamos en tu voluntad. Hay otras peticiones, pero tú lo conoces. Y hoy no nos queda otra cosa sino darte la honra y la gloria, sabiendo en este tiempo ya de acción de gracias, que gracias te damos a ti, gracias te damos porque cercano está tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, y no es que sea un ritual o palabras que casi lo digo de siempre, pero uno se siente aliviado cuando desciende de la presencia, quiero decir, del trono de la gracia, porque dejamos nuestra carga y venimos aligerados, livianos, y posiblemente en un rato más la carga nuevamente sube, porque seguimos escalando peldaños en la fe. Hermanos, en este tiempo final de Tati agradecemos a Dios porque hace 2 semanas hicimos una apelación ante una situación que se desbordó el río Limón, como hemos escuchado en el departamento de Aragua, en Venezuela, y ahí hay un pueblo, unos creyentes que salieron a ayudar, pero en esa salida a ayudar y bajo el ambiente que se vive de la pandemia, fueron infestados por el COVID-19. El Señor hizo un milagro y nuestro pastor Ricardo Suárez, que ya lo hemos escuchado en este testimonio, no solamente testifica que el Señor es nuestro sanador, es también nuestro proveedor y se mueve entre las personas que nos ayudan, como dice el Salmo 118, verso 7. Gracias a Dios, hermanos, porque el esfuerzo de los amigos de Tati, en este caso amigos de Maná, hizo posible que ellos recibieran a tiempo una ofrenda para comprar, que como él dice, se tradujo en medicinas y otros recursos que han paliado esta situación que está sufriendo. La honra y la gloria para el Señor, hermanos. También no olvidar que el sábado 7 de noviembre tenemos un servicio extraordinario, yo diría único en la historia nuestra, es el servicio misionero de las naciones. En esa oportunidad, 35, casi 38 representantes de casi igual número de países y territorios van a dar el saludo y decir cómo el Señor nos ha cuidado en este tiempo tan difícil y especial. Ya el próximo domingo 1 de noviembre daremos ya el anuncio y tomar nota de los detalles, gloria al Señor. Cada vez más está el tiempo cerca de Acción de Gracias, noviembre y Navidad, así que vamos anticipando que el Señor nos inquiete y el próximo domingo recibir algunas inquietudes, repito, como dar nuestra mejor ofrenda de gratitud a Dios, de acción de gracias. Y esto somos canales, lo recibimos, pero para llegar a nuestros misioneros. Ellos han trabajado fuerte y necesitamos que puedan tener también una cena de acción de gracias y de Navidad
en el Espíritu con los amigos de Maná. Gracias a Dios. Bueno, creo que estamos terminando y hasta aquí mi parte. Vamos a hacer la bendición de cierre final. Gloria a Dios. Les invito a acompañarme en esta oración y recibiendo propiamente la bendición sacerdotal y apostólica. Señor y Padre, gracias por la oportunidad de cumplir este servicio número 30 y casi 33, un número especial, pero que tú te glorificas, Señor, porque tienes un propósito, y aunque somos imperfectos, fallamos, somos raquíticos, no podemos producir algo, pero ahí vienes tú y nos ayudas, nos levantas, nos fortificas, y como dice Pedro al final de una de sus cartas, después que hayamos pasado por este tiempo de prueba y del fuego, el mismo Dios en quien creemos nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Señor, te presentamos esta semana, cuida a tus hijos donde quiera que estén, y nosotros que has permitido a este servidor venir aquí a esta alma mater en Perú, poder regresar, Señor, a California y hacer tu obra en los lugares en donde tú nos llamas a hacer la obra con excelencia. Ahora al despedirnos, Señor, elevamos nuestra voz mirando al cielo y levantando nuestras manos, recibiendo la bendición sacerdotal y apostólica, diciendo: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Maranata, el Señor viene.